Bueno, les voy a hablar un poquito de una película, de un documental que dirigió Mempo Giardinelli, que todavía no se estrenó. Se está dando en algunas funciones privadas, lo vi el otro día, y se va a estrenar aparentemente en la Sala Gaumont. Se hizo con apoyo del Inca. Esto está hecho en base a una filmación en los viejos cassettes de VHS de los años 80 que le hizo Mempo Giardinelli al escritor cordobés Juan Filloy. Juan Filloy es un escritor de culto en la Argentina, tal vez no muy conocido. Murió, creo que en el año 2000, tenía casi 106 años. 106. Vivió 3 siglos. Vivió durante 3 siglos, sí. Yo tuve oportunidad de conocerlo en un viaje a Córdoba. Le hicimos una nota acá para el programa. Un personaje realmente interesante. Juan Filloy, además, era abogado y era juez. Dejó como 30 libros más o menos. El más conocido es Opolup. Opolup. Todos los títulos tenían 7 letras. Y bueno, es un escritor que fue alabado por Cortázar, por montones de escritores argentinos. Y Mempo Giardinelli siempre tuvo una gran admiración por Filloy. Una vez fue, en la época que hacía la revista Puro Cuento, en los años 80, fue y lo grabó en VHS, ya lo digo. Y siempre tuvo ese material guardado con la idea de hacer un documental. Ahora se va a estrenar y vamos a pasar un pequeño fragmento para verlo. Ahí lo vemos. Don Juan Filloy, nacido en Córdoba en 1894, fue uno de los más grandes escritores e intelectuales de la Argentina del siglo XX. Considerado por muchos a la par de Borges, fue sin embargo casi un desconocido para sus contemporáneos. Soy ya un hombre provecto, estoy pisándole los talones a los 94 años. Dada la vitalidad que felizmente dispongo, que es posible que yo llegue a los 100 años. Pero esa no es mi meta. Mi meta es llegar a los 106 años para hacer solamente esto, un hombre de 3 siglos, un hombre que nació en el siglo XIX, un hombre que pasó todo el siglo XX y un hombre que ve el amanecer del próximo milenio. Nada más. Señores, Hernán Banoli con nosotros. El amor por la literatura en tiempos de algoritmos. ¿Qué me dice usted? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿Cambió mucho el mundo literario? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que el libro apunta un poco a lo que cambió y también a lo que permanece, ¿no? Me parece que estamos en una situación un poco intermedia, de muchos cambios vertiginosos, y lo que trata de pensar es un poco cómo cambiar nuestra forma, más que nada de leer y más que nada de experimentar nuestro contacto con las cosas que leemos. Toda esta cuestión de que el lenguaje escrito, está cada vez más administrado y más movilizado y más monetizado también por estas grandes empresas de tecnología que son supranacionales, digamos. Se habla tanto de esto, ¿no es cierto? Se habla mucho, pero por ahí afuera, no en la Argentina. Completamente. Hay grandes debates en Europa, por ejemplo, hay grandes debates. Totalmente. Sobre este tema. En Europa hace un tiempo hubo un gran debate que llegó al Parlamento, digamos, de la Unión Europea, y que tenía que ver con una puja que hay entre algunos medios de comunicación, digamos, más
formato siglo XX Sí. y estas grandes empresas más formato siglo XXI, por Como decirlo de Google, alguna por manera. ejemplo. Google, Facebook, Claro. Apple también. Por el tema de los Amazon. derechos, ¿no es cierto? Por el tema de derechos de autor. Son cuestiones que tienen que ver con los derechos de autor y son cuestiones que también tienen que ver con lo que podemos ver y lo que no podemos ver cuando estamos en Internet. Ujú. Y también una competencia muy fuerte hacia algo que acá en Argentina nosotros valoramos mucho y que la verdad que Argentina tiene una cantidad muy importante, que son las librerías, Sí, ¿no? claro. En los países donde está Amazon, y vos estabas mencionando en Europa, por ejemplo, en Francia hicieron una ley especial a medida de Amazon, digamos, porque todo el consorcio de libreros es muy fuerte. Y en Bueno, Estados hay Unidos, una gran protección en Francia, especialmente en Francia, las librerías, entre tantas otras cosas, al mundo de la cultura en general, pero para las librerías hay muchísimas ventajas. totalmente, y Sí. están muy organizados. Sí, Todo el muy. gremio de los libreros, de hecho, Bueno. generaron un sistema de distribución. Hay una conciencia nacional ahí de un montón de cosas, pienso. Totalmente. Es un caso medio aparte Francia, ¿no? Totalmente, pero es un caso interesante para mirar y sobre todo si uno Sí, lo sí, compara más con bien. Estados Unidos, Sí, claro. donde no hay tantas librerías y donde uno ve que si uno se fija de lo que pasó desde hace 20 años, un poquito más desde que fue la burbuja de las .com hasta ahora, que bueno, Amazon se comió un poco todo el comercio. Hay muchas ramas del comercio, pero el comercio de los libros de una manera Fuertemente. muy fuerte. Fuertemente. Bueno, vos, Hernán, trabajás, sos escritor, pero aparte trabajás en investigación de mercado y trabajás estos temas cotidianamente. Porque en el libro se ve, por ejemplo, cómo cambia el rol del escritor, por ejemplo, a raíz de estos cambios. El rol de las librerías, por supuesto, de las editoriales. En el tiempo que tenemos, más o menos, yo querría verlo. Vos decís que el escritor hoy, más que lo que escribe, vale el personaje que se arma de sí mismo. Eso es bastante impresionante. Y yo pensaba, antes de que empieces a decir, un poco siempre fue así. Totalmente. Los escritores siempre fueron, los escritores que más trascendieron fueron grandes personajes. En la Argentina, bueno, Borges es un gran personaje, lo conoce todo el mundo, lo haya leído o no. Y en esa época, ni hablemos, Mujica Lainez, ¿no? Con el monóculo, la capa. Silvina Bullrich, eran grandes personajes. Completamente. Los tres casos que vos mencionás, la verdad que Hoy no hay personajes así en la literatura. no hay personajes así en la literatura. Y los tres casos que mencionás vos eran realmente personajes muy singulares y que me parece que también ya desde antes trabajaban mucho en su imagen, Por ¿no? supuesto. Si uno se pone a pensar en Borges, por ejemplo, cada declaración de Borges siempre daba mucho que hablar y estaba muy lo cuidada, físico también. desde el physique du rôle, Bueno, totalmente. por eso digo. Lo que pasa que, bueno, ¿Es nuevo esto? Entonces no es nuevo, pero vos también justamente dijiste que ahora no había figuras de esa envergadura, en cierta medida, y lo que me parece que es una de las paradojas de toda esta cuestión que tenemos de estar tan conectados en Instagram, en Twitter, en Facebook, es que hay como una especie de distribución horizontal y microregulada de esos instantes de fama, ¿no? Claro, Hay bueno. muchísimos pequeños escritores Pero que no solo estamos todos escritores, ahí. eso pasa en todas las profesiones, a toda la gente le pasa, quiero decir. Sí, pasan Todo el mundo ahora se puede mostrar y publicar. Totalmente, y eso hace que el límite de lo que es un escritor y lo que no es un escritor también empiece a difuminarse un poquito, porque, digamos, la producción de escrituras interesantes no deja de ser un patrimonio de los que publican en papel y se Claro, expande. Por Y entonces supuesto, hace bueno, un- con el periodismo está pasando lo mismo. Con el periodismo está pasando lo mismo, exactamente. Pero también me da gracia porque decís, se ve más eso que la obra. Hay escritores sin obra prácticamente, o con un libro, que están todo el tiempo opinando como grandes escritores, tienen un libro, uno lo ve, ¿no? Sí, completamente. Y a mí lo que me interesa que tiene de rico tal vez este momento y lo que trata de pensar un poco el libro es esa convivencia de temporalidades. Porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís. En un punto es igual que como era desde inicios del siglo XX, pero en otro punto se suman otras capas, se suman otras esferas y otras instancias de discusión. Y convive un escritor que tal vez tiene muchísimos libros publicados, una super trayectoria, una gran obra, y que no le interesa estar en las redes sociales, Por supuesto, con ese hay otro mucha escritor que es casi esta figura ahora nueva, que yo juego acá un poco comparándola con la figura del intelectual, que es la figura del influencer, ¿no? Claro, claro. El Vos que- decís, no existe más el paradigma del siglo XX, el escritor comprometido, ¿no?
Eso no existe más. Exactamente. Ese escritor, pienso en un caso paradigmático en Sartre, ¿no? Que se comprometía con las Parte de grandes Sartre. causas. Pero ha Ahora, habido muchos también en Latinoamérica, eso, Carlos Fuentes, ese tipo de completamente. figuras, Cortázar. Cortázar mismo. Claro, ¿cómo no? Exactamente. Sí, ahora son microdescripciones a causas muchas veces más particulares. Y es como que hay un cierto clima cultural en el que igual si un escritor sale haciendo alguna declaración grandilocuente o algún compromiso un poco más trascendente como esto que estamos conversando, queda un poco raro, ¿no? Queda raro decir. Y a veces queda un poco raro porque lo que se necesita es que haya una permanente interacción con esta cosa del like y del aplauso virtual, que bueno, viste que hay diferentes estudios que lo analizan y que es casi una droga, es casi una nueva droga que genera dopamina esa interacción virtual. Claro, ver Pero cuántos likes tengo, ese tipo de cosas. Exactamente. Claro, depender de eso. Digo, ¿cómo influirá todo esto en la escritura? ¿Cambia la escritura a raíz de todo esto? La escritura de ficción, digo, la literatura. Yo creo que en algunos casos cambia, en otros casos no cambia, pero me parece que lo que es interesante también es digamos, todas las preguntas que nos habilita este nuevo contexto y lo que vos decías con respecto al cambio de rol de los escritores, me parece que hay algo que también es paradójico, ¿no? Estamos en una era de muchas paradojas, en el cual el escritor está cada vez más unido, entre comillas, al flujo de lectores, al flujo de otros escritores en lo que es la Internet. Al mismo tiempo está cada vez más aislado, ¿no? Con respecto al comercio de los libros, a la gran industria cultural, al gran sistema de los medios. Y entonces, bueno, me parece que nos abre toda una serie de preguntas sobre lo que significa escribir y al mismo tiempo ya una escritura. Por ejemplo, pensemos en Instagram, ¿no? Instagram, que es una red social que hoy es muy popular y es la que está siendo más popular entre los jóvenes, es una red social que está diseñada en un punto para aniquilar a la escritura. Son imágenes. Es claro. todo imagen. Es imagen, Y sí. digamos, lo que se puede poner abajo es bastante breve, en general no se ve, hay que ampliarlo, no permite poner links. Bueno, dicen que hay cambios que van a radicalizar esta lógica. Y después, bueno, también hay otras como Facebook que permiten escribir más, ¿no? Entonces se van generando, me parece, diferentes diálogos entre los formatos que son propuestos ya directamente desde estas grandes corporaciones de extracción de datos, como yo les digo, que, digamos, ellas les gusta llamarse a sí mismos empresas tecnológicas. Está bien. Pero el libro en papel perdura, ¿no es El libro en cierto? papel perdura, Y yo creo que aparentemente va a sí, seguir perdurando. va a seguir perdurando y por eso yo también rescato un poco el rol de estas editoriales pequeñas o independientes. Sí, claro, que hemos hablado tanto en el programa, las editoriales independientes que surgieron a partir de 2001. Pero vos no tenés una mirada tan romántica tampoco de las editoriales independientes. No, es una mirada que, por un lado, digamos, rescata su condición de actuar por amor a la literatura, por creencia en todas las cosas que nos habilita, las experiencias de lectura. Por yo los autores que personalmente, permite que se publiquen, que si por no, los no se autores que permite publicarían. que se publiquen y que circulen. Sí. Pero también, por otro lado, como el libro tiene también una idea de hacer algunas preguntas vinculadas a la política cultural, bueno, también está ahí la pregunta de qué pasa, por ejemplo, con la tradición de las editoriales independientes si uno la compara con lo que pasaba en los 60 o en otras épocas donde tenían una vinculación con la sociedad un poco más interesante. Más fuerte también. Más fuerte. Más fuerte. Exactamente. Pienso que sí. Bueno, pero es parte de la época y de toda esta cultura más light, digamos. Bueno, vos además tenías la última vez que viniste acá con tu último libro Sí. de cuentos, me acuerdo Sí. muy bien, no hace tanto, hará No 2 hace años. tanto, ahora 2 años Hará aproximadamente. 2 años y me contaste que tenías una pequeña editorial. Sí, sí. Se llamaba Momofuku. Momofuku. ¿Sigue saliendo? Sí. Ahora, por cuestiones que trascienden un poco la dinámica propiamente literaria o editorial, está un poco Parada. en stand-by, parada. Pero bueno, por suerte... Hay problemas con el papel, está muy caro, ¿no? El papel es carísimo, Carísimo. el papel depende, digamos, de precios internacionales. Sí, lo sé. Hay poca intervención estatal Sí. con respecto a eso, hay poca ayuda en ese sentido a las pequeñas editoriales. Así que bueno, es un contexto un poco difícil, pero igualmente, por ejemplo, la última feria de editores
independientes que hubo, que se hizo en el CONEX ¿Cómo no? Hemos hablado mucho acá, sí. hace poquito. Sí. La verdad que había una vitalidad impresionante. Impresionante. Así que a pesar de estas condiciones, me parece que hay que celebrar eso. Y hay que seguir adelante, si se puede. Tenías la revista Crisis también. Sí, la revista sigue, la revista continúa. Se mantiene. Sí, La revista sí, se mantiene. sí. Es una revista política, ¿no? Una revista política que tiene algunas cuestiones de cultura, pero siempre abordadas más desde una mirada, digamos, cuestiones culturales, pero abordadas desde la política. ¿Y algún nuevo libro en camino para decir algo? Sí, hay una novela que yo estuve viviendo ahora hace un tiempito en Estados Unidos y bueno, es un poco sobre mi relación con ese país tan grande y tan complejo. El último libro de cuentos se llamó Pyongyang. Exactamente. Pyongyang. Sí, un libro de cuentos. Y ahí aparecía también el capitalismo salvaje, las tecnologías. Había un par de cuentos pensados. Había unas lavarropas o unas lavadoras. Hay un texto que piensa la relación entre las personas que usan las máquinas de correr y justamente las máquinas de correr y subjetivizaba o narraba las un de poco. correr eran las cintas. Desde las cintas de correr. Sí. Cómo se iban relacionando con sus usuarios y cómo se conectaban un poco a la internet. Bueno, y ahora El amor por la literatura en tiempos de algoritmos. Un libro polémico que ojalá dé lugar a la polémica, porque últimamente también hay poca polémica, vamos a decir. Totalmente. La idea es abrir discusiones y pensar un poco qué es lo que nos está pasando. Seguro, son temas que a todos nosotros nos interesan. Gracias por haber venido, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación. Cómo no. Señores, nos vamos, nos despedimos. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.